Youtuber, colega youtuber. Igualmente. Siempre es un placer. Qué gusto. Muy bien. ¿Cómo vas con todo? Lindo, bien, contento, motivado, feliz, agradeciéndole mucho a la gente que cada vez está enganchando nuestra propuesta de Fila 9. Me encantado de poder hablar de temas que a todos nos interesan. El de hoy está candela, ¿no? El de hoy es un tema interesante desde cualquier perspectiva. Sobre todo tendremos el tema de negocio, por un lado, el tema del impacto social, por otro lado, y claro, es el del disfrute personal, incluso que en este momento se ve limitado dentro del confinamiento y la afectación que tiene la industria turística y de hospitalidad a nivel mundial, porque de eso vamos a conversar hoy, ¿no? Y te digo, independiente de la chequera, ya sea que te vayas a la playita en el Guasmo o te vayas a Disney, es un tema de hay que encontrar momentos de esparcimiento. Aunque te vayas a jugar pelota, aunque salgas a jugar indoor con los panas, necesitas irte a esparcir. Luego de tanto encierro, luego de tanto confinamiento, el ser humano necesita diversión. Entonces, ¿qué pasa con las ventas? No solamente con los grandes restaurantes o los hoteles, la señora de la empanada de Morocho, la cocina de a pie, las huecas, las tradiciones, o sea, es que es mucho. Todo es turismo. Claro. Oye, ahí viene un tema, ¿no? Ojo, recordemos que Ecuador se lo estaba empujando hacia la parte turística. Recordemos una campaña inclusive de connotación mundial, o sea, se la quiso colocar en la visibilidad mundial a Ecuador como un destino turístico importante. Pero ahí viene el tema, y en este momento toda la industria está afectada y a nivel mundial. Yo creo que ahí viene una afectación importante inclusive a la economía chiquita, a la economía de a pie, porque como tú decías, todo suma a este gran insumo turístico. Ahí viene el punto de la conversación precisamente hoy con nuestra invitada, porque ella es una experta, ha estado trabajando más de 17 años precisamente dentro de la industria en varias compañías, en varios países inclusive de la región, me refiero a Latinoamérica. Además de estar gerenciando Quito Turismo, la empresa fuerte aquí en la capital, municipal la empresa municipal. Entonces yo creo que es valioso tener esa perspectiva y comprender un poquito la realidad, ¿no? Llámela ya. Vámonos. Vamos a llamar a Verónica Llama. Sevilla. Ok. Ella está lista, por cierto. Y les recuerdo de paso, nuestras redes sociales estamos como Fila 9 Live. Así estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, para que ustedes lo consideren, nos se vayan sumando, nos den like. Y claro, los comentarios y sugerencias también son bienvenidos siempre. Así es que ahí están las redes sociales listas. Y Verónica también. Verónica, bienvenida. Hola. ¿Qué Hola. tal? Buenos días. ¿Cómo Hola, están? bien. Muchas gracias. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias a ti, al contrario, me encanta verte a los tiempos. Vamos a empezar con la entrevista y para quienes no la conocen, ella es Verónica Sevilla, tiene una destacada trayectoria profesional, más de 17 años en la industria del turismo, ha trabajado en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, es decir, tiene una experiencia muy vasta en lo que tiene que ver con el turismo, una de las industrias más afectadas en los últimos meses a nivel planetario. Bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí en Fila 9. Muchas gracias Rodrigo, Roberto, a todos los que nos escuchan. Sí, efectivamente el turismo está parado a nivel mundial. Es una situación sin precedentes en la historia que una industria y sector productivo importante se haya quedado absolutamente en cero durante más de 80 días, diría yo. Y definitivamente con consecuencias a largo plazo importantes, ¿no? Es un sector productivo además que genera 1.500 billones de dólares en el mundo, ¿sí? Genera el 10% de la población mundial económicamente activa y el 60% en algunos casos incluso más son mujeres. Es decir, es una afectación muy profunda a la economía mundial y en el Ecuador ni se diga, ¿no? Si extrapolas los números al Ecuador, pues estamos hablando de lo mismo, pero sobre 1.500 millones de dólares, que es lo que dice el ministerio que produce el turismo. Caramba, es un impacto sin lugar a dudas enorme el que se está viviendo en este momento. Y claro, diferentes sectores económicos en todo el planeta están afectados, pero este en particular, una vez que es el lugar de esparcimiento, de disfrute, donde uno acude precisamente a romper con el tema de rutinas, que en este momento no ha tenido esa posibilidad y no la va a tener, al menos como lo conocíamos, en muy buen tiempo. En ese panorama y en ese contexto, ¿cuál crees tú, localmente hablando, que ha sido el impacto mayor
o cómo se ha dado ese impacto global trasladándolo a nuestro país, Verónica? Bueno, en el Ecuador la situación es sumamente grave, cada vez es más. El año pasado se generaron alrededor, entre 1.500 millones directos de ingresos al país, de 1.500 millones de dólares directos y más de 2.800 millones indirectos, es decir, entre directos e indirectos más de 2.800 millones. El turismo tiene un encadenamiento productivo gigantesco, es decir, es uno de los sectores más democráticos del mundo. Tú puedes llegar a un gran hotel de un gran empresario, la línea aérea se benefician los buses, se benefician los taxis, se benefician los mototaxis, se benefician los hoteles, se benefician los hostels, se benefician los artesanos, se benefician absolutamente, es transversal a todos los sectores económicos, ¿no? Entonces, el rato que tú paras totalmente, paras el ingreso del encadenamiento completo, es decir, los que producen alimentos, los que producen lencería, los que producen gente de limpieza, todo se para. Entonces, yo siempre digo que un turista es un ciudadano que viene a vivir en tu ciudad o en tu destino por algunos días, es decir, se beneficia del transporte público, se beneficia del transporte privado, se beneficia de toda la ciudad o del destino. Entonces, genera también riqueza para todos. Hay el problema, al pasar entonces, esto en el Ecuador, hay el problema, afecta Verónica, a todos los... Claro, lo que tú estás haciendo referencia, perdón, es el claro. impacto es enorme porque no estamos hablando tan solo del el restaurante fine dining o no estamos hablando del hotel de lujo, sino estamos hablando de pequeñas, inclusive, economías que van sumando. Yo recuerdo muy bien cuando algún momento, por ejemplo, en Quito, hablando localmente, se hacía referencia al consumo del café y empezaron a hacerlo como destino para promocionar el café, ¿no? Café que, por cierto, aquí está, exacto. Café sí, yo también tengo el mío. Ah, sí, mira. ¿No? Y aquí lo tenemos igual. Tú medio oscuro como me gusta a mí. Confieso. Noroccidente de Pichincha, para ser más puntuales. No, así y claro, se lo quería promocionar como un destino en ese sentido, para que la gente acuda, explore, se divierta y a la vez conozca el producto y generar ese encadenamiento del cual tú estás hablando. Entonces, entender que el impacto es mucho más allá de esta estructura grande que estamos viendo, sino que son economías de a pie. Ahora, el punto es, hay cómo ir trabajando, me refiero en el pequeño productor, me refiero también en la gente que tiene su pequeña economía, para generar esa reactivación, o cuál podría ser uno de los caminos de reactivación, porque el impacto es enorme. Así es. Bueno, hay varios caminos y el primer factor es la movilidad. Si es que volvemos a poder movernos normalmente, si podemos ir en nuestro carro, si podemos viajar en un avión, si podemos caminar, esto es el primer factor para reactivar el turismo interno con el movimiento de autos y de intraprovincial o interprovincial también. En el momento que eso suceda, pues puede empezar también a ver el tema de turismo. El tema de las placas, de cuáles son las placas asignadas, también afecta muchísimo al turismo porque puede ser que tú quieras salir un viernes, pero tu auto no puede salir ese día. Entonces, el tema de cómo se va a manejar el tema de si se van a estar salvoconductos para hacer salir el fin de semana, por ejemplo. Es decir, eso es un factor que el COE debe decidir para poder activar el turismo. Luego también las líneas aéreas, como te decía, están muy afectadas económicamente, algunas incluso. Lufthansa, una de las más importantes y seguras del mundo, acaba de recibir una ayuda del gobierno alemán con el 20% de las acciones entregando al gobierno, $7.000 millones. Es decir, hoy por hoy la movilidad es factor 1. Avianca también en Estados Unidos se acogió a la ley de bancarrota, ¿no? Ojo con la eso. TAM también. Y el gobierno norteamericano lo que está haciendo es pagando una serie de costes fijos de las aerolíneas que tienen unos costos fijos muy altos en tema de lo que es taxeo en aeropuertos y demás. Entonces, es decir, la industria en general está colapsada. La pregunta es, a nivel macro, como lo estamos viendo, porque eso afecta a todo el mundo. Con Rodrigo hacíamos una introducción antes de conversar contigo, Vero, y es en torno a que la gente necesita esparcirse. Ya sea que te vayas a la playita en el Guasmo o te vayas a Disney en París, necesitas esparcirte. Entonces, ¿qué hacer para empezar? Mucho más allá de las acciones que las autoridades locales o nacionales vayan a tomar. Tú como experta en turismo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo empezar a despertar esta industria? Porque los restauranteros no te cuento cómo están. Los de los bares y discotecas no te cuento cómo están, etcétera. Entonces, ¿qué hacer?
Bueno, desde la práctica personal, digamos, tiene que empezar por uno. Es decir, vamos a empezar cada uno a movernos. Entonces, movernos con bioseguridad, salir a los sitios de naturaleza donde todavía tenemos posibilidades de manejar el distanciamiento social. Yo creo, por ejemplo, que salir los fines de semana, y lo que dice la Organización Mundial de Turismo, y lo vamos a hacer en Ecuador, es salir a los sitios más cercanos de tu ciudad o de donde tú vives. Es decir, salir al Parque Nacional, salir al restaurante. El restaurante ahorita solo puedes salir al mediodía porque en la noche ya se te queda complicado porque tienes que estar guardado a las 9. Entonces, cenas de 6 de la tarde. Pero por lo menos sí, cenar temprano o cenar a las 5. Yo creo que como ecuatorianos debemos ser responsables de este movimiento y irnos, qué sé yo, si vives en Quito, puedes irte a Termas de Papayacta, puedes irte a comer afuera en el restaurante de la señora Jaycee, que igual te va a atender con distancia social. Hay que confiar, y ese es el primer factor que todos necesitamos, es decir, volver a confiar. Hay un protocolo de bioseguridad que el Ministerio de Turismo ya lo envió a todos los sectores formales, y los informales también deben cuidar eso. Yo entiendo también que el turismo genera muchísimos ingresos a informales, a la señora que te vende en la calle, a la que realmente no tiene un restaurante, pero esas son las economías que tenemos que apoyar hoy por hoy. Es decir, si yo puedo salir con mis hijos a darme una vuelta y comer algo seguro y dejar mis $10, mis $5, estoy cambiando la vida de esa persona por 2 días. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Hay que ir con mascarilla. La mayoría de la gente va a querer viajar en su propio automóvil, pero también puede viajar en el bus. Yo salí ayer, me fui hasta Pifo, justamente para ver cómo se movía la ciudad. Y realmente los buses iban perfectamente organizados. La gente estaba con mascarilla, es decir, no hay que tener miedo, pero hay que lavarse las manos, mantener la distancia social. Eso es lo más importante, pero eso no nos impide salir, no nos impide ir donde la vecina, no nos impide ir al restaurante. Justamente con eso quiero continuar, y yo creo que has tocado un punto clave dentro de lo que es este proceso de reactivación en la industria del turismo, que es el perder el miedo. Tenemos que hacer una breve pausa y regresamos ahora para compartir más de Fila 9 con Verónica Sevilla, experta en turismo y desarrollo de negocios, que nos acompaña en este programa. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Roberto Rodríguez. Y yo soy Rodrigo Probaño. Los invitamos a compartir una nueva propuesta totalmente fresca y digital, Fila 9. Así es que les invitamos desde ahora mismo a que nos busquen, nos encuentren a través de las redes sociales, @Fila9Live. Y estamos en Twitter, en Instagram, y alojaremos todos los contenidos en el canal de YouTube. Como Fila 9, estamos hoy, aquí y ahora presentando una nueva propuesta. Los esperamos. Muy bien, continuamos con Fila 9 junto a Verónica Sevilla, experta en turismo y desarrollo de negocios. Nos quedamos con eso, perder el miedo a salir a la calle, perder el miedo, pero sabiendo que hay que usar mascarilla, que hay que lavarse las manos. Incluso ahora decían que ya los guantes no son tan buena idea para utilizar porque son una fuente de portadora de bacterias, y lo más eficiente es lavarte las manos constantemente. Sí, efectivamente, fíjate. Los guantes pues te sirven para cuando vas a manipular cosas. Por ejemplo, yo ya he ido al Supermaxi varias veces y bueno, es bueno tener los guantes, pero finalmente salir y lavarse las manos es lo más importante, porque no vayas a descuidar de lavarte las manos porque estuviste con guantes. Eso sería muy grave y eso es lo que puede ser un factor de riesgo. Luego, cuando sales de tu casa, mantener la distancia social es una de las cosas importantes. No nos olvidemos que tenemos que mantener esa distancia social. Yo ayer, el martes, estuve de visita en el zoológico. Por ejemplo, soy directora del zoológico de la Fundación Zoológica en Guayabamba, que está precioso, está increíble, los animales están cuidadísimos. Tú sabes que el zoológico es un centro de rescate que vive además de la taquilla, es decir, en estos meses con el zoológico Batucá hicimos un plan de reinventarse. Hemos tenido programas y hemos tenido
muy buenas donaciones y hemos podido vivir hasta hoy, hasta este mes, pero ya tenemos que abrir. La distancia social, ahí la hemos hecho con unos círculos grandes, donde si vas con tu hijo puedes mantenerte en el mismo círculo, digamos. Pero hay una unidireccionalidad del camino para ver los animales. Obviamente hay donde lavarse las manos cada cierto tiempo, la entrada y la salida son diferentes, se va a hacer un conteo de las personas, se hace una limpieza y desinfección todos los días. Entonces también, como yo te decía, tenemos que confiar en el proveedor del servicio, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cada vez que tú vas y compras donde la señora, vas al zoológico, compras tu taquilla, o vas al hotel y te quedas una noche, o te vas al restaurante o comes donde la señora de la esquina, o te vas a una hueca, que también tienen protocolos de sanidad muy importantes, te vas a un sitio de ellos ya han hecho su separación, ya tienen sus niveles de bioseguridad. Entonces tenemos que confiar que nos están recibiendo con cuidado. ¿Y por qué nos están recibiendo con cuidado? Porque ellos viven de que nosotros vayamos a esos lugares. Entonces nadie te va a querer maltratar, porque si tienes algún problema de contagio, van a perder su negocio. Es decir, tenemos que entender que todo el turismo, que toda la restauración, que las personas que nos venden una artesanía viven de eso y nos van a cuidar más que nadie, porque somos sus clientes y quienes les estamos dando el beneficio de poder vivir todos los días, que generalmente viven del día, ¿no? Por supuesto. Eso es muy importante tener en cuenta. Ahora, si bien es cierto, bueno, ahí vienen las preguntas que a veces pueden resultar un poco incómodas, me refiero desde la perspectiva de que mucha gente puede decir, sí, el tema es que están las normativas, es que están los manuales de buenas prácticas, que ahí está, el reglamento está, la norma está bien bonito pegado en el certificado en la pared. Entonces, ¿cómo hacer? Yo digo, más allá del tema de conciencia, porque es un tema que es real, lo que tú acabas de mencionar, Verónica, es indiscutible. O sea, esto viene desde la conciencia del empresario. Partamos de ahí. Si no hay ese tema de conciencia o del dueño del negocio, ¿verdad?, para reactivar esta economía y reactivar este sector. Pero yo comenzaba hace pocos días nada más localmente con gente de la restauración. Pero ¿qué pasa si no existen esos controles? ¿Qué pasa si no existe ese cumplimiento? Más allá de que necesitamos que esté la gente que reactive esta economía, ¿quién puede garantizar realmente que eso sea así y que se cumpla? Porque el punto fundamental es la confianza. Así es. Bueno, yo ahí sí te diría que hay que hacer un llamado, ¿no? Esto no se trata de que yo en mi restaurante o en mi servicio o en mi contacto con el cliente, que debe ser con distancia social, finalmente todos estamos, este ha sido un virus que a todos nos puso en el mismo nivel. No hay raza, no hay color, no hay nivel social, no hay profesión, no hay hombres, no hay mujeres, nada. Aquí todos podemos ser afectados. Es decir, si yo soy el dueño de un negocio, cualquiera que este sea, y me contagio de alguien que viene, pensemos también eso. Es decir, yo como dueño del negocio tampoco me quiero contagiar, por eso toman todas las medidas necesarias para mantener al cliente sano. Pero también tengo que vivir, tengo que ganar, tengo que reactivarme, tengo que mantener a mi familia. Es lo que pasa con muchas mujeres que viven del turismo. Es decir, yo no voy a dejar de cuidar, de llevar la enfermedad a mi casa. Por eso siguen los protocolos. Esto ya es una cosa de que no es opcional. Okay. Y no es opcional no solo por los controles, sino porque estoy poniendo en peligro a quien amo, ni siquiera fuera importante si a mí mismo o a mí misma, sino regreso a mi casa y llevo el virus. Entonces, por eso es que yo sí confío y creo en los proveedores de servicios, en los formales, incluso, y también en los informales, porque esto no se trata de cumplir o no cumplir una reglamentación, se trata de vida o muerte. Entonces, definitivamente ese es el llamado, ¿no? En una de las frases más duras que he leído en estas últimas semanas, el COVID-19 democratiza una experiencia a nivel mundial en lo fuerte de la frase o ligera que pueda sonar. Nosotros debemos confiar, es correcto. Ahora, dentro de esta confianza, ¿qué industrias son las que tú recomiendas, son las que deben empezar a moverse? Todas en conjunto, deben articularse, deben trabajar por separado, los hoteles, los restaurantes, los rentacars, los hoteles, los hostales, Mindo, Guayabamba, etcétera. ¿Cómo empezar? ¿Qué industria es la que debe dar el primer paso? ¿Qué estrategias deben tomarse para que la gente diga, ok, voy a ir para allá? Bueno, increíblemente no hay nadie que pueda empezar sin el otro. Es un encadenamiento. Es una cadena de valor. Y la cadena de valor, como una cadena cualquiera, cuando tú tiras, se rompe por el eslabón más débil. Entonces, hoy por hoy, todos los eslabones tienen que funcionar al mismo tiempo para poder jalar este carro. Porque si yo quiero jalar este auto, todos los eslabones tienen que funcionar. Entonces,
Tiene que funcionar el transporte, tiene que funcionar la seguridad, también ciudadana, porque hoy por hoy también hay mucha gente que está sin trabajo y que hoy por hoy la peligrosidad ha aumentado en la ciudad, según me dice el 911. Entonces, seguridad ciudadana, seguridad, bioseguridad. Tienen que funcionar hoteles, tienen que funcionar restaurantes, porque si yo salgo, quiero comer en un lugar y me quiero alojar en otro, no puede ser que yo salga aquí a un día y decido quedarme a dormir y no tengo dónde. Y ya me tocó el toque de queda, me toca dormir en el carro. Entonces, toda la cadena de valor tiene que estar funcionando. ¿Cómo? De manera unida. Y en eso yo sí creo que increíblemente el coronavirus ha logrado unir a todos los sectores del movimiento del turismo que tiene factores directos como hoteles, transporte e indirectos, como por ejemplo proveedores de alimentos, los guías de turismo, por ejemplo. Los guías de turismo están sumamente afectados porque los guías de turismo ganan el diario. Los operadores turísticos no tienen planta de guías normalmente, muy pocos tienen planta de guía dentro de su nómina. Es decir, si un guía de turismo no guía, no gana, ¿sí? Entonces el guía de turismo definitivamente es uno de los más afectados. Entonces ellos también ya tienen cada uno que llevar su bioseguridad, es decir, su mascarilla, sus guantes, mantener el distanciamiento social. Y han salido ideas muy interesantes y alternativas, ¿no? La parte de la digitalización también es importantísimo, ¿no? Los parques nacionales que se puedan abrir, porque obviamente si no tenemos parques abiertos, pero queremos que el turismo funcione, y fíjate que ese es un factor indirecto, ¿a dónde me voy con distancia social? Claro. Tengo que irme al parque nacional, al parque La Carolina, al parque metropolitano. Si no abro los parques, ¿cómo hago que se complica, sin lugar a dudas? Ahora, ahí estamos apelando a la doble C, digo yo, ¿no? A la confianza y a la conciencia. O sea, pare de contar, no intervienen los capitales, sino la confianza y la conciencia, más allá inclusive de la estructura. Yo entiendo en la industria, por ejemplo, de restauración, los cambios que han tenido que hacer. Ahora, por ejemplo, muchas cocinas que eran anteriormente abiertas, las cocinas ahora han tenido que cerrarse, cristal o no, pero mantener ese nivel de distancia. Varias implementaciones que se han realizado. Estaba viendo lo que sucedía en España, lo que pasa ahora en Nueva York, cómo reacondicionan estas áreas. Pero hablaste hace un momento, yo quiero ir nuevamente a ese punto. Explorar el campo, salir a destinos que de pronto no eran tradicionales. La gente en este momento va a volver a voltear a ver al turismo local como su opción por el tema de la complicación del transporte aéreo. Entonces, ¿cuál es el destino número 1 para estas próximas vacaciones? Va a ser Ecuador. O sea, es indiscutible. Bueno, el destino número 1 siempre va a escuchar. Algo pasó con la llamada. Perdón, no te escuché la última. Algo querías decir, Roberto. No, se congeló la llamada, pero te cierro con lo que estaba diciendo Rodrigo. Es decir, nuestro producto de todo esto y de este miedo con el que también nos enfrentamos, para complementar lo que decía Rodrigo, nuestro turismo va a ser nacional, es decir, Ecuador hacia Ecuador. Va a ser nuestro principal turismo, además, producto de también las afectaciones de las chequeras. Entonces, si no tienes los ahorros, producto de que no has podido trabajar para irte de vacaciones, las tarjetas están hasta acá, tienes que salir a La Carolina, al Parque Metropolitano, e irte a Mindo, es decir, recorrer las playas del Ecuador. Entonces, el turismo va a ser hacia allá debemos empezar a caminar en estos días, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, primero perder el miedo, confiar en que donde vas te van a cuidar, porque es un tema de que si yo te cuido y tú me cuidas, yo confío ciegamente. Conozco operadores turísticos, hoteles, huecas, hostales, y son la gente del turismo es gente que piensa en ti, porque es un servicio al ser humano para darle una buena experiencia. Es el principio del turismo. Yo no te puedo recibir darte una mala experiencia, ¿no es cierto? Entonces es el 1. 2, irse a los sitios donde pueda estar en aire libre. Eso va a ser la primera tendencia, es decir, playa, restaurantes abiertos, hoteles confiables, porque hay que alojarse en algún día. También va a haber mucho traslado en el propio día, es decir, voy y regreso a mi casa. Efectivamente, las chequeras están afectadas, hay mucho más gente en el desempleo, es decir, no se va a priorizar pasear, pero sí necesito salir. Entonces yo sí recomiendo salir con los niños, salir con la pareja, salir con los amigos, salir solo o sola, a darse una vuelta y volver a su casa
consumir en un lugar donde sabes que le vas a dejar directamente la plata a alguien que necesita el día. Y eso es súper importante, eso es la tendencia a nivel mundial. A nivel mundial va a empezar el turismo lo más cercano posible y poco a poco nos iremos alejando de nuestra área segura, que normalmente es nuestra casa, nuestro lugar donde vivimos, y luego ir expandiéndose a medida pues que empezamos a coger como entrenamiento. Salir a viajar hoy va a ser como empezar a entrenarse nuevamente a caminar. Es decir, caminaremos cerca, luego más lejos, luego más rápido, y creo que Dios mediante estaremos en el 2021 ya pudiendo viajar a lugares más lejanos y ya podamos tomar un avión e irnos a otra ciudad. Salimos de Quito, ya podemos llegar hasta Cumbayá. Claro, llegamos a Cumbayá, luego llegamos al Quinche, luego nos vamos a Pifo. Y damos una vuelta por el zoológico. Para cambiar de cantón, vamos a Cantón Rumiñahui, estamos ahí en Los Chillos, ahí al lado. Claro. O sea, al comienzo tiene que ser así. Y sobre todo para que tú te sientas en confianza contigo mismo y cómo te mueves. Esa es la primera confianza. La segunda es la confianza en el otro, es decir, el que te va a dar el servicio. La tercera es la confianza en el lugar. O sea, si es un lugar abierto, obviamente sabes que vas a tener menos posibilidad de contagio. Y la otra es seguir las reglas. O sea, mascarilla, distancia social y lavado de manos. De acuerdo. 100%. Totalmente. Bueno, y dentro de todo, yo le veo algo en positivo dentro de toda la situación, que la posibilidad mayor es explorar nuevamente el país y empezarlo a conocer una vez más, o a la gente que no lo conoce empezar a disfrutarlo, ¿no? Hay tanta posibilidad de disfrute local que yo creo que en este momento quien se apunte a la C, a la confianza y conciencia, lo va a lograr y va a tener muy buena oportunidad en este próximo verano, que parece que sí va a ser verano porque algo de sol hay ahora. Sí. Tengamos la oportunidad de disfrutarlo por acá. Verónica, te queremos agradecer por estar con nosotros hoy en este encuentro en Fila 9, por tu gentileza y tu tiempo, y nada, por compartir tus conocimientos que son importantes. Ahora que queremos es la reactivación con la C, con conciencia y con confianza. Me encanta, muchas gracias a los dos, gracias a quienes nos escuchan, y sí, vamos con confianza y con conciencia a visitar nuestro país, que es maravilloso. Nos despedimos, hasta aquí llegamos con este Fila 9. Chao. Gracias. Salud. Con nuestro cafecito. Café. Yo también. Salud.